Hola, mi nombre es Paula y les vengo a hablar sobre la caída de la Unión Soviética. Este suceso empezó en la década de los 80 con la llegada de Mikhail Gorbachev. Fue un líder de un programa de reformas económicas conocido como la Perestroika y un aumento de la transparencia interna conocida como la Glasnost. Se fundó en 1922 por Vladimir Lenin y su sucesor, Stalin, inició a finales de los años 20 un proceso de transformación para convertir la Unión Soviética en una potencia industrial. La Unión Soviética compitió contra Estados Unidos en un periodo llamado Guerra Fría. Una de las causas de la caída de la Unión Soviética era la crisis económica, restricción de las libertades y la dificultad para plantarle cara a su enemigo capitalista. Los medios de comunicación apoyaban a los capitalistas, lo que hacía más evidente las diferencias económicas y sociales entre los dos lados. Mikhail Gorbachev llegó en marzo de 1985 y era consciente de las prácticas abusivas y la falta de libertad. En 1985 se creó la Perestroika, en plan de reformas de tipo económicas para reorganizar la estructura de la Unión Soviética y liberalizar la economía. Gorbachev también quiso reducir la burocracia y aumentar la transparencia, la Glasnost, con el fin de modificar la inamovible mentalidad de los cuadros del partido. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente nuclear de Chernobyl, que dañó la imagen de la Unión Soviética ante el resto del mundo. También la retirada soviética de Afganistán, que causó muertos. La Glasnost tuvo un impacto en los países del este que se encontraban dentro de la órbita de la Unión Soviética. Además, Gorbachev rechazó la doctrina Brezhnev. La nueva posición pasaría a llamarse doctrina Sinatra. El momento más importante de la caída de la Unión Soviética fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Ya se habían comenzado a hacer procesos en contra de la Unión Soviética en Polonia en junio de 1989 y en Hungría en octubre de 1989. Tras la caída del muro de Berlín, Checoslovaquia y Bulgaria abandonaron el comunismo en noviembre de 1989 y Rumania en diciembre de 1989. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Gorbachev, la economía no conseguía despegar. Y digamos que el cambio al capitalismo se empezó a notar mucho más, además de que se abrió un McDonald's en Moscú en 1990. Pese a estas esperanzas, el primer ministro Nikolai Ruzhkov presentó un plan que finalizó la liberación de la economía en la primavera de 1990. Stanislav, miembro del Consejo Presidencial, Grigori, que era un miembro de confianza, y Boris Yeltsin empezaron a hacer la privatización de las empresas, la liberación de los precios y la reforma del sistema bancario en un periodo de 500 días. Pero Gorbachev no quería seguir este plan de los 500 días, así que quiso fundir todo en un informe indeterminado que no complacía a nadie, y que Gorbachev se encontraba pasando por un mal momento a finales de 1990. El 18 de agosto de 1991 hubo un golpe de Estado. Y como Gorbachev se encontraba, digámoslo así, como de vacaciones, lo obligó a declarar el estado de emergencia o también se veía obligado a renunciar. Pero debido a que Gorbachev claramente se negó a dejar el poder, cortaron comunicaciones. Bueno, y después de varios sucesos, el golpe de Estado fracasó el 21 de agosto, lo que ayudó a profundizar el proceso democratizador de la Unión Soviética. Dicho proceso condujo a la posterior declaración de independencia de las antiguas repúblicas soviéticas. El 8 de diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belovezhka, donde la Unión Soviética se declaraba disuelta y confirmaron la entidad de la Comunidad de Todos los Independientes. El 24 de diciembre de 1991 avisaron a la ONU que la Unión Soviética se había disuelto. Y Gorbachev cedió o entregó su poder a Boris.
y se podría decir que donde totalmente se dio la desaparición de la Unión Soviética fue cuando al día siguiente el Soviet Supreme renunció.